claro, me quedó lo siguiente, ¿no? Teníamos que empezar a escribir algo sobre nuestro rasgo y de lo que había conversado el encuentro anterior era en relación a la cuestión estructural, en relación a, me había quedado con eso, a las estructuras bueno, el hilo conductor era una cuestión que tenía que ver con la transferencia, ¿no? Entonces, leyendo La clínica del exceso, encuentro unos cuantos puntitos que me parecía que por ahí estaban piolas, pero son como muy básicos para ubicarnos en relación al síntoma anoréxico. Vos acordate que yo voy a trabajar la posición anoréxica en la infancia, entonces por eso, bueno, me pareció que servía. Es muy básico, pero igual, bueno, yo se lo leo. Bueno, el factor de la transferencia. El diagnóstico descriptivo del DCM tiene lugar fuera de la transferencia. Los diagnósticos en psicoanálisis y generalmente en las terapias dinámicas de orientación analítica no se realizan sobre esta base de repetición regular de series organizadas de comportamientos que se desvían del estándar. Los diagnósticos psicoanalíticos se apoyan en el modo en que el paciente se implica en la relación de transferencia y cómo esta relación deja ver el modo inconsciente en el que el paciente se relaciona con el otro y el circuito de goce. Por esta razón, nos parece fructífero el enfoque freudiano. En el campo de la anorexia, de la bulimia y los trastornos alimentarios incontrolados, es el lugar del enfoque freudiano el que nos va a orientar y no el neocrapeliano que está basado en lo del trastorno. Del síntoma al rechazo del otro. No obstante, en el tratamiento clínico de los llamados trastornos alimentarios, no podemos dejar de señalar la diferencia la diferencia al compararlo con el síntoma analítico definido por Freud. Los síntomas freudianos, particularmente los neuróticos, son síntomas del inconsciente. Estos síntomas transmiten un mensaje, un significado inconsciente que se puede leer entre líneas de lo que se dice más allá de la intención consciente del hablante, ya que transmiten un significado inconsciente e enigmático. Los llamados síntomas contemporáneos, entre los que encontramos a los trastornos alimentarios y las toxicomanías, se presentan hoy como síntomas desconectados del inconsciente. Para utilizar la expresión empleada por Lacan en referencia a Joyce, se trata de sujetos que en su mayoría están desabonados del inconsciente. Estos síntomas no transmiten ningún significado a la persona que lo padece, no son portadoras de ningún mensaje del inconsciente, no funcionan sobre los principios fundados en la metáfora, en la referencia a otra escena, sino que se instalan en la vida del sujeto como un condensador de goce, como condensadores de goces anclados en el ejercicio de una serie de prácticas que se repiten regularmente. El sujeto no se opone a estas prácticas, por el contrario, entabla una relación egosintónica con el síntoma. No lo experimenta como una enfermedad, sino como una forma de vida, no como un problema, sino como una solución. La experiencia del sujeto está dominada por un sufrimiento que no se convierte nunca en enigma. El descubrimiento del sentido inconsciente del síntoma es el centro del trabajo del análisis, pero en estos nuevos síntomas se carece del valor del enigma. Estos síntomas sin enigmas están desconectados del inconsciente y desprovistos de sentido. Por esta razón, son inmunes a la transferencia y van acompañados de una demanda débil, hostiles al tratamiento médico, psicoterapéutico y aún más al analítico. Tomando la fórmula de Milley en su seminario y el otro en sus comités de ética, tales síntomas encarnan un rechazo sustancial del otro. Un síntoma que oculta la estructura. Un aspecto particularmente llamativo en el tratamiento clínico de los síntomas contemporáneos y ciertamente en el de los trastornos alimentarios es la
es la opacidad diagnóstica. Y en esto se define y en esto se refiere al diagnóstico estructural, que no es el descriptivo de la anorexia, de la bulimia, etc. La primera observación que va a hacer Domenico Cosenza es que algunas sí pueden ser psicóticas, pero la mayoría de los pacientes con trastornos alimentarios no presentan hoy fenómenos elementales, como alucinaciones y delirios, que puedan asociarse con la psicosis en sus presentaciones clásicas. Esto lo dice en la página 185. Por lo que el diagnóstico estructural por lo que en el diagnóstico estructural intentaremos estructurar nuestras observaciones en torno a 3 coordenadas temáticas. La primera es la relación del sujeto con la pulsión. La segunda es la relación del sujeto con la imagen. Y la tercera es con el lenguaje. Coordenadas que reflejan no otra cosa que los 3 registros de la experiencia subjetiva propuestas por Lacan: real, imaginaria y simbólica. Estos ejes deben ser considerados en su conexión sincrónica y lógica, y verificados en cada caso cómo se sostienen y cómo se vinculan entre sí. Está lindo, ¿no? Sí. Cortito, pero es como que... No, pero condensa un montón de cosas. ¿Cuál? ¿Sí, no? ¿Les gustó? Sí. Me parece que condensa... Para mí estaba así como, me faltan unos. No, pero condensa un montón de cosas, digamos, que tienen que Igual ver siempre con- nos falta algo. Claro, Por suerte. el establecimiento Por suerte, de la así nos reunimos de transferencia nuevo. a mí me parecía fundamental porque nosotros Sí. pensamos esto que ha ido surgiendo en común con respecto al tema de la transferencia y cómo es posible el establecimiento de esa transferencia bajo estas condiciones, bajo estas coordenadas. Claro. Bajo las coordenadas de no solamente la teoría del nombre del padre, sino me parece que inclusive en la lectura da un paso más, que es lo que toma en cuenta que son los estilos de vida, ¿no? Es decir, ante Claro. la tendencia a la despatologización aparece el estilo de vida como lo que Claro. el sujeto dice, bueno, esto es lo que yo soy, ¿no? Es decir, Tal cual. una identidad, ¿no? El otro día leía eso, la Ujú. identidad como el sujeto idéntico a sí mismo, nada más contrario al sujeto, ¿no? Es más del Claro. Eso. del yo, digamos, ¿no? Es decir, la identidad Exactamente. implica que A es igual a A como principio filosófico aristotélico, ¿no? El principio de identidad. Ahora, el establecimiento de la transferencia necesita todo lo contrario, como dice ahí Iván, que uno no sea idéntico a sí mismo. Me parece que ahí eso que decís, Iván, señala claramente o explica el verdadero obstáculo en la transferencia, en esta presentación, ¿no? Bueno. No sé qué más se le ocurre. Tiene mucho ese texto, eso que has armado. Sí. Yo lo pensaba en relación, ¿no?, a todo esto, a lo que uno en realidad, sí es así, viene como desprovisto de enigma, ¿no? Y que nos dé estos lineamientos está bueno, ¿no? Si bien sirve para todo, no está mal tenerlos en cuenta. Sujeto en su relación con la pulsión, sujeto en su relación con la imagen, sujeto en su relación con el lenguaje, ¿no? Son como, yo sentía, ¿no? Estaba escribiendo esto y digo, bueno, son como verdades de perogrullo, pero sin embargo, son cuestiones clínicas bien específicas en relación a lo que nosotros en este momento tenemos para atender, ¿no? Cómo se presentan las patologías en este momento, las patologías alimentarias, los trastornos, bla, bla, bla. O sea, son necesarios,
¿no? Son necesarios tener en cuenta porque si no la intervención sigue siendo la misma de siempre, ¿no? Y uno tiene que ir, y más allá es ver esto, justamente, más allá de esto de la imagen y, bueno, Esos la tres, pulsión, bueno. como esos tres registros, ¿cómo podría repetirlo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí, las coordenadas dice, para hacer un diagnóstico estructural, intentaremos estructurar nuestras observaciones en torno a tres coordenadas. La relación del sujeto con la pulsión, la relación del sujeto con la imagen y la relación del sujeto con el lenguaje. Coordenadas que reflejan los tres registros de la experiencia subjetiva propuesta por Lacan: real, imaginario y simbólico. Claro, claro, es clarísimo Estos eso. ejes deben ser considerados en su conexión sincrónica y lógica, verificados caso por caso cómo se sostienen y se vinculan entre sí. Porque eso hace, digamos, a la dinámica particular de cada uno. Eso es en realidad lo importante de cuando uno, bueno, digamos, aborda, hace un diagnóstico, ¿no? Los demás solo ven esto, síntoma y signo. Sin embargo, nosotros, o sea, profundizamos más allá de todo eso, ¿no? Además, son Ahora tres elementos hay que ver cada uno. Son tres elementos, claro, porque es, digamos, sujeto en relación a la imagen, sujeto en relación al lenguaje, sujeto en relación a la pulsión, como tres registros que son simultáneos y que me parece que Claro. te permiten ir más allá, ¿no? de la presentación clínica o de lo escandaloso de una presentación clínica. ¿Qué es lo que uno a veces se queda? ¿No? Uno también, al ver esta mostración tan impresionante, también es en lo que se queda. Y me parece que no perder de vista todo esto, cómo está girando, cómo está uniéndose, permite que uno, bueno, vaya de alguna forma buscando el modo de buscar esa puntita que nos permita transferencialmente trabajar con el otro y hacer funcionar de otra forma esto que está anudado así, que llega así anudado en nosotros. Y además, ¿cómo muestra eso la pertinencia de la clínica lacaniana orientada por lo real, ¿no? No hacia, sino por lo real, en tanto y en cuanto el síntoma finalmente guarda conexión con la satisfacción o con lo pulsional. Por eso nosotros defendemos digamos, la importancia del síntoma, ¿no? El otro día veía un nombre de un seminario que decía "Viva el síntoma". Claro. La verdad, viva el síntoma, porque evidentemente el síntoma es al que los analistas le damos su estatuto tanta importancia, porque sabemos de su conexión con lo real y nuestra orientación es por ello, porque ahí reside lo más singular. Lo demás está en los manuales, ¿no? Claro. Y yo, bueno, no, escuchemos ver. Yo tomé 3 artículos, creo que lo hice un poquito extenso, perdón, ¿No? pero tomé 3 artículos que bueno, que en realidad fui como extrayendo, digamos, en algún punto lo que me parecía que podía tener como resonancia en relación a lo que veníamos conversando, y bueno, yo recorté esto, digamos. El primero se llama Objeto, voz y posición del analista, consideraciones sobre la anorexia, y es de Luciano Lutero. Y él dice esto, digamos: objeto, voz y posición del analista. En algunos casos de anorexia, en que la posición subjetiva es particularmente refractaria, se propone un uso de la voz solidario de la rectificación subjetiva. El vacío que resuena en la voz es el vacío del otro, entendido como posición subjetiva que se determina más allá del sentido y ocasionalmente resignifica el decir. La voz permite poner en circuito la falta en ser a la que conduce la lógica del significante con un deseo que se construye en una instancia de alteridad. La voz tiene función de soporte del deseo como deseo del otro.
Una voz no se asimila, se incorpora. Esto es lo que puede darle una función para modelar nuestro vacío. Modela el lugar de nuestra angustia, pero observémoslo solo después de que el deseo del otro ha adquirido formas de mandamiento. Esto es de Lacan, de 1962, en la página 29. Está ahí, este pedacito. En cuanto a la posición del analista, dice, algunos casos de anorexia en que la posición se cierra sobre sí misma, con la cifra de un goce que ni siquiera condesciende a instaurar una escena mostrativa, la maniobra radicaría en restituir el poder de la palabra, es decir, poner en acto el carácter de pérdida de goce que instituye el hecho mismo de hablar. Ese es el primer texto. El segundo texto se llama Anorexia y bulimia sin vergüenza frente al goce. Es de Graciela Sobral y está en revistas Consecuencias. Y ella dice aquí, en la anorexia y la bulimia, la pulsión escópica ocupa un lugar primordial. Los avances en la cura, en muchas ocasiones, están vinculados como un límite a la pulsión. Si la cultura, la ley del padre... Porque se cortó, no sé si soy yo o qué, se me congeló. Sí, Freud sitúa a la vergüenza en relación a la pulsión, como un límite a la pulsión. Si la cultura, la ley del padre, están al servicio de civilizar la pulsión, entonces la vergüenza sería un índice que daría cuenta de la relación del sujeto con la ley, con su aspecto regulador del goce y estructurante de la subjetividad. Si la vergüenza que suscita la mirada del otro pone un límite al goce, el empuje al goce pone fuera de juego a la vergüenza. Si la vergüenza frena el plus de gozar, cuando se constituye en un imperativo que rige nuestras vidas, deja fuera de juego a la vergüenza. Dice. En la experiencia sin vergüenza, el sujeto deja de ser representado por el significante amo, olvida su subjetividad, su existencia y su muerte. Oh. ¿Cómo se llama ese? Anorexia este texto sin se llama Anorexia, bulimia, sin vergüenza frente al goce. Mirá qué interesante. Es de Graciela Sobral. Digamos, ¿Es de un cártel? Se supone que la punción en juego es lo oral, ¿no? Es cortito, es de un cártel, es muy cortito, ¿verdad? Sí. Es muy lindo, sí, pero hay que pensarlo mucho Hay que pensarlo mucho, yo por eso lo traje, por eso es que es muy complejo, pero es, es cortito, pero es muy complejo. No, bueno, sí, pero me parece muy importante. Aparte, descubre algo muy nuevo bueno. sobre a mí, sobre la vergüenza. A mí por lo menos me ilustra en relación a lo que es la vergüenza, que por ahí leí Eric Laurent que dice, bueno, hoy en día el sujeto no tiene vergüenza, al contrario, se presenta como reivindicando, y la vergüenza aparece, por ejemplo, cuando aparece lo que era algún dique, el amor, el pudor, eso le da vergüenza, digamos, ¿no? Y no su forma de gozar, eso no le da vergüenza. Y además lo segundo que me parecía nuevo es que uno automáticamente relaciona la cuestión de la anorexia y la bulimia con que está en juego la pulsión oral, y acá dice otra cosa, ¿no? Claro, exactamente. Dice que está la pulsión escópica. Sí, por ahí tal vez en relación a esto que también decía Ivana de cómo pensar al sujeto, ¿no? Desde la pulsión, la imagen, sí, me parecía así, a mí también me pareció bastante interesante. Por eso traje este texto del objeto, mirá, del objeto, bueno, primero estaba el objeto voz, pero también está esta cuestión de la pulsión escópica. Y después el último texto que tomé se llama El autismo sin marcadores, de Miquel Bassols, y recorté lo siguiente. ¿Qué designa hoy el nombre de autismo? Eric Laurent lo ha resumido en su libro La batalla del autismo, de la clínica a la política, en donde leemos: se puede sacar en todo caso una primera enseñanza de los debates con respecto al autismo.
un nombre excede a las descripciones de su sentido. Ya no se sabe muy bien lo que este nombre designa exactamente. Su función clasificatoria produce efectos paradójicos. La clasificación que resulta de ello se revela de lo más inestable. Las marcas del autismo, en el sentido de los rasgos clínicos que lo definirían, se han vuelto cada vez más imprecisas, hasta llegar a ampliarse a rasgos que pueden encontrarse también en el común de los seres humanos. El sujeto con autismo es, en primer lugar, un sujeto que tiene algo para decirnos. Es un sujeto que vive y se debate en un mundo de lenguaje que le resulta tan inhóspito como a veces indiferente, pero que tiene sus leyes propias, leyes que debemos aprender a descifrar en cada caso. Y en este campo, en el campo del lenguaje, en el que siempre tratamos al sujeto, se trata de estar atentos a las resonancias semánticas, a los sentidos y sinsentidos que atraviesan cada acto, cada momento de la vida del sujeto con autismo. En este campo de juego del lenguaje, el autismo se escabulle, en efecto, de todos los marcadores que queramos emparejarle. El sujeto con autismo no se encuentra en su organismo, sino en su objeto. En ese objeto con el que suele acompañarse, ese objeto que a veces parece tan inútil e ineficaz para vivir en el mundo, a veces incluso molesto, aunque muchas otras veces se muestra de una utilidad y eficacia asombrosas. El autismo sin marcadores es el autismo de la palabra, de la lengua privada que debemos aprender a escuchar y descifrar en las marcas del cuerpo hablante. Hermosísimo. Me parece que es exquisito todo lo que dice. Me parece que tiene una perspectiva, la perspectiva del sujeto, ¿no? Es fundamental de localizar eso. También para ir saliendo de la perspectiva puramente significante, que es un poco, bueno, un primer tiempo, ¿no? Pero después está la perspectiva ya, que me parece que empieza a ser la perspectiva ya netamente lacaniana, que es la perspectiva del objeto, ¿no? Y me parece que en ese texto pone en común la presencia del objeto, lo ligaría a lo que comentaba Ivana en esas tres orientaciones, donde dice el sujeto en relación al objeto, y que acá habla del sujeto en relación al objeto en el autista y en la anorexia, ¿no? Me parece que nos descubre como algo nuevo, insisto, por lo menos para mí, en lo que tiene que ver con la presencia de la función escópica, y por otro lado, en el autismo, como lo hemos hipotetizado en estas conversaciones, como paradigma de la relación más descarnada del sujeto con el objeto, ¿no? Me parece inclusive materializada en el objeto autístico, porque en el objeto autístico, uno de los elementos clave para diagnosticar el autismo, es interesante ver la función que cumple ese objeto autístico, ¿no? Claro. Y cómo ese objeto autístico dice puede ser una cosa lo más insignificante, pero tiene una función de permitirle al sujeto lidiar con el otro, ¿no? Es real, me parece. Algo que no quiero que se me pase es que el otro día cuando presenté el caso con Silvia, en un momento de la conversación, ella dijo, no necesariamente tiene que estar el objeto autístico. Me dejó pensando, quizá porque bueno, uno es muy apegado a la teoría y quiere encontrar todos los elementos, ¿no? Y por lo menos en el caso mío, como que ella decía, no se pueden, no podemos decir que tal cosa sea el objeto autístico. Puede no estar. Lo quería comentar porque me dejó pensando. ¿Y qué estaría en ese lugar? Podría
podría no encontrarse vacío. Ujú. otra forma del sujeto digamos, de habérselas con el agujero, ¿no? O Ujú. sea, podría aparecer los intereses circunscriptos, que de alguna manera le permiten al sujeto la creación de ese neoborde con el que ya viene, Mm. que es su solución, ¿no? En la cual el analista intentará sutilmente ampliarlo, introducirse. Pero bueno, eso que comenta Vero me parece genial porque es una perspectiva que va más allá ya del sujeto con el lenguaje, ¿no? Sí, yo me había quedado pensando en esto que habíamos hablado la última vez que nos vimos, que creo que sí había aparecido esta cuestión en relación a los objetos, y la verdad que, bueno, es algo que creo que también un poco por ese lado estoy intentando llevar la tesis. Entonces, la verdad que sí, me había llamado la atención también esto de la pulsión escópica, porque creo que es cierto que uno siempre piensa a la anorexia, a la bulimia, sobre todo desde la vía del oral, digamos, ¿no? De la, de esa pulsión que se pone en juego, digamos, ahí. Pero bueno, como también esta cuestión de la mirada, el retirar la mirada, en qué momento retirar la mirada, que por lo menos ella lo plantea, ¿no? Incluso como como la manera de direccionar el análisis, digamos, en estos casos, como con cierta eficacia, digamos, tal vez entre comillas, que también permitiría, digamos, como instalar o habilitar algo a partir de ese retirar la mirada, digamos. Sí me había llamado la atención esto del objeto, digamos, ¿no? Como la relación Miradas. con el objeto. Sí, sí, Eh, y me está parece que muy eso bueno. está en la base de ser refractario al lenguaje, ¿no? Ser refractario a la palabra, ya sea en el caso extremo del autismo o ya sea en el caso de la clínica del exceso. O sea, como que eso es lo que está de alguna manera en juego, ¿no? El objeto. Y hasta tanto algo de ese objeto no se pueda ceder, no aparece la transferencia tampoco. Tal cual. No es necesario porque, digamos, el sujeto en relación al objeto es la definición de la pulsión, ¿verdad? Entonces, eh, de alguna manera es eh, algo que pasa en sí mismo al sujeto, no hace falta la dialéctica S1, S2, digamos, ¿no? Que introduce el significante. Yo el otro día también al respecto de esto de dar por sentado la presencia de un objeto y que además me hace pensar que si Lacan plantea el montaje de la pulsión y sostiene la idea de la pulsión parcial, eh, es un error nuestro el hecho de suponer como una predominancia, ¿no? Porque en realidad las pulsiones, si son parciales y están en juego en lo pulsional, no hay un orden, no hay un conjunto, no tiene ni pie ni cabeza, dice Lacan. O sea, no es que nosotros quizá para ordenarlo nos imaginamos eso, ¿no? Pienso que no, que es como una mezcla y desmezcla de pulsiones. No necesariamente como que uno dice, bueno, está en juego primordial o La primario. pulsión, claro. Es como que Ujú. estarían todas y habría una primacía en algún momento, de Claro, alguna, algo así. momentos. Sí, sí, sí. Momentos. Mm. Mm, Bueno, fabuloso para poder verlo en un tratamiento, la verdad. sí. ¿No? Es todo un Yo estuve leyendo un caso. encontrarlo en algún recorte o dar cuenta de algo de esto, ¿no? Ah, Por ahí, esto es como bien, vamos a tener que buscarlo, sí, rastrearlo como ¿no? para Porque fundamentarlo. así, de este modo,
es fabuloso, o sea, uno parece que lo entiende perfecto, ¿no? Pero después es como que va desdibujándose, así como el mismo objeto. Así que por esa razón me parece que estaría bueno poder localizarlo así en algún caso, en alguna viñeta, ¿no? Estaría bueno poder ubicarlo. Tendríamos que fijarnos por ahí en algo así como, ¿no? Bueno, No sé, se me sería ocurre, bueno ¿no? poder Y ubicarlo. seguir trabajando sobre esto de los objetos me parece así como genial también. Bueno, yo tengo un texto de Daniel Roy que podría trabajar, que se llama El niño y sus objetos. Ese podría trabajarlo para el próximo encuentro. Bárbaro. Es un texto del 2025, eh, muy Daniel, nuevo. ¿cuánto? Roy, o Roy. Daniel, ¿cuánto? Roy, Es un texto claro, que Daniel. establece como orientación para la jornada de la Red Sereda que eh, está en el marco de las jornadas del Instituto Psicoanalítico del Niño que van a ser en 2027, pero el año pasado Daniel Roy establece el texto en mayo del 2025 que se llama Los niños y sus objetos. Yo lo conozco a partir de la red Sereda y bueno, podría trabajar porque es bien complejo, porque además es como salido del horno recién. Podría trabajarlo, compartirlo, la parte por lo menos que entendí, que es bien complicado. Pero sostiene ahí la hipótesis de la relación del niño con el objeto y que explica de alguna manera la posición del niño como objeto que consume, consumido, y a la vez de que los objetos no son externos, ya no son externos. Y es más, a propósito del autismo, los objetos tecnológicos no sabemos qué tan externos son, ¿no? Qué tan intrusivos son o facilitantes en todo caso. Pero bueno, quisiera trabajarlo con detalle para poder comentárselo Bien. mejor y no según mi interpretación. Bueno, eso lo podríamos ver la próxima. Yo he tomado una cita que estuve buscando otra cosa, me encontré con una cita de Miller que está en un texto que se llama Cómo terminan los análisis, ¿no? Que es de Grama del 2022, donde Miller, hablando de esto de ser refractario al significante, tomando un poco el punto de partida de Ivana y tomando lo que presenta también sobre la predominancia de los objetos que dice Vero, donde Miller define el significante en ese texto como, dice, un significante es algo que significa algo, pero no lo dice. Me parece muy interesante, ya sabemos nosotros la definición esta de un sujeto es un significante para otro, bueno, eso ya está sobredicho, digamos. Pero acá dice, un significante es algo que significa algo, pero no lo dice. Es un enigma. Allí está, me parece, la cuestión. El significante en sí es un enigma. Hace falta un segundo significante, un S2, para que empiece a decir algo. Y aún más, porque Lacan hace del significado un S2. Es decir, de que lo que viene a dar sentido es de nuevo un significante y por lo tanto de nuevo referido al enigma, constituyendo una cadena sin fin. Es una cadena sin fin porque es imposible resolver el enigma a través del significante, ya que el significante es el enigma mismo. ¿Por qué me parecía a mí interesante? Porque por lo menos para mí se ordena esto de ser refractario a la palabra, de no entrar en la transferencia,
de estar adherido al objeto, de no cederlo, de que el inconsciente no se enamore, como le queramos decir, o del establecimiento de un lazo en relación a la cuestión de haber el lazo entendido no como vínculo, sino como S1, S2, cadena infinita, es que significante implica enigma. A diferencia de la relación con el objeto fantasmática que implica certezas. Hay entonces una oposición entre significante y el yo, que sería lo que dice una distancia, un tropiezo, finalmente el no hay relación. Es por eso que la identidad no permite decir, la identidad no permite decir yo, y el yo no permite decir lo más singular de uno mismo. Cuando yo digo yo, no hay una certeza en ese yo. Cuando digo yo, deliro. Y cada vez más necesito de la certeza para sostener ese delirio de la identidad, del significante que vendría a representarme del S2. Es importante porque es, digamos, está la búsqueda de las certezas, ¿no? Es lo que define los modos de presentación de los sujetos. Es decir, no hay lugar para ese enigma, pero no solamente en el estatuto de pregunta, sino de que el significante es en sí mismo un enigma. Y ahí no está el secreto de lo singular, ¿no? No sé cómo lo piensan en relación a lo que han leído ustedes. Me parece genial. Vos decías, se necesita un S cada vez que, digamos, el sujeto más habla de él mismo, decías, ¿no? Eso, Sí, más delira, porque necesita del S2. ¿Así? claro, claro. Por eso que el lenguaje es como una Bien. cosa infinita, ¿no? Y no obstante, por eso Lacan después lo Tal toma cual. como un aparato de goce, Pero es porque lo que da no ser, dice nada. ¿o no? Es lo Claro, que da ser. no es sin Por eso. eso está todo el tiempo Sí, girando. No es sin eso. Está. me parece que no es sin eso. Por eso es necesario, ¿no? Eh, me parece eso, bueno, como que eh, sobre todo en un momento donde la época marca digamos, lenguaje cosa, ¿no? Donde ya no hay lugar para, inclusive la metáfora. El otro día leía un posteo de Instagram y dice un libro que vendían para los psicólogos y dice, no sé, como 1000 metáforas para utilizar en el tratamiento. ¿No? Ojalá le sirva una. Claro, ojalá sirva alguna. Por lo Son menos. digamos, un compendio de metáforas para utilizar con ¿Para los qué? pacientes, ¿no? Mm. Lo cual no dice nada de su singularidad, porque uno se embrollaría más prestando más S2 infinitos, digamos, ¿no? Pero claro, o sea, se necesita una sola. Porque además el sujeto actual necesita Ordenador. eso. También el otro día leía un artículo que decía que ahora, si nosotros prestamos atención a las películas en el cine, eh, no son enigmáticas en el sentido de que constantemente te están explicando lo que antes dejaban que vos lo puedas elaborar. Supongamos, antes, no recuerdo, hay una película de dos niños ahí que tienen una relación de amor, no me sale el nombre, una película coreana o algo así, y cuando termina, ellos corren por un prado, ¿no? Después que han quedado en una inundación. Entonces uno dice, bueno, se murieron, están muertos, son felices, se liberaron, salieron. Ahora no, ahora la película no va a hacer eso, la película ahora explica que si están vivos y no sé, y pone un personaje que
que dice están vivos, porque digamos, hay una búsqueda de certezas, ¿no? Tal cual. Sí, por ahí capaz que esto que hablábamos también la última vez de los Therians, Claro, ¿no? Que hablábamos justamente de la identidad. No sé si, bueno, puede ser pensado como desde esta explicación, ¿no? También del yo soy. Bueno, yo soy una víbora, yo soy, no sé, un perro, yo soy, me parece que, no sé. claro, sí, sí, sí. Es una búsqueda, digamos, entre el ser y lo real. El otro día, en la noche de la orientación, se hablaba sobre eso, la oposición entre el ser y lo real. Miller coloca lo real en un lado y del otro lado el ser con la palabra, el semblante, cierta identidad, lo que uno quiere ser, ¿no? Hay relación del lado del ser. Ahora está lo real. Y Miller dice, digan lo que digan, está lo real. Entonces, dígase como uno se diga, está lo real, Mm. ¿no? Me parece que digan lo que digan es un poco parafraseando a que yo soy lo que digo, ¿no? Esto que vos decís, ver, soy lo que digo. Bueno, nosotros diríamos, digan lo que digan, está lo real. Claro, Sí. claro, pobre Therian. Hemos recreado a los terianos. Fueron los Therian. Digan lo que digan, En Jujuy existe y lo en real. Salta no sé si hay, ¿eh? Y es una buena intervención, ¿no? Sí, ¿Mm? sí. Sería una metáfora buena, única. Claro. Vamos a sumar una Mil y metáfora una más a la metáfora. Una mil. metáfora que ordene, que organice. Bueno, yo, Sáquese esas si les orejitas, parece para la próxima, deje de mover preparo la ese cola. texto. Si les parece para la próxima, preparo ese texto. Y bueno, y Alicia ya Genial. le damos otra cosa para que ahora la próxima presentemos nosotros dos. Bárbaro. De 10. Sí, Bueno, Sí, sí. bueno, muy a la bien. próxima, ¿cuándo Yo, sería? Lo dejemos grabado, así no estamos preguntando tanto después. ¿Cuándo Bueno. sería la próxima? Es que yo también tenía las 10. César necesita certezas. Claro, diga lo que Y diga. nosotras el enigma. Y nosotras el enigma. Y sí, porque ya vos me Claro. confundiste si era a las 10 o a las 10:30. Pero es que yo le pregunté a la Vero y la Vero también creía que era las 10. Sí, Después era a solo las tenía las 10. 10. Entonces yo pasé por... Claro. Era por sí, ¿eh? No, no, no es... Bueno, mejor el tropiezo. Sí, sí. Carancho. Entonces, hoy es 15, sería el 29 de abril. Bueno, A las, Sí. digan ustedes para que quede grabado. 29 de abril a las 10:30. Ahí está. Dale. Bueno, Yo también tenía anotado a las 10. Estaba desde las 9:30 jodiendo acá para que nadie ocupe este lugar. bueno, ya lo anoto yo en la agenda porque es verdad que uno después pasan los días y nos olvidamos. Está bien, está bien. Entonces, 29 de Bueno, ahí abril a está. las 10:30. 10:30 horas. Bueno, Bueno, chicas, ha sido un gusto. Listo. nos vemos. Igualmente, un Van hermosos, besito. hermosos. Beso. Chao, chao. Chao. Chao, Chao, chao. chao. Chao.